¿La resta no existe? Pues bueno, si somos quisquillosos en realidad sí que existe. Pero entonces, ¿por qué el título? Pues por la sencilla razón de que toda resta puede ser reescrita como una suma de números negativos. Para algunos tal vez sea algo muy básico, pero vamos por partes. Así que vamos a definir a la suma primero. Sea m un elemento de los números naturales, definimos a la función s de m tal que de un natural a un natural como la única función que satisface las siguientes propiedades. S de m evaluado en 0 es igual a m, y S de m evaluado en sigma de n es igual a sigma de S de m evaluado en n. Y además denotaremos a S de m como m más n. Sé que parece que estoy hablando hebreo, pero se pone peor, porque la demostración formal requiere comprender a fondo el principio de deducción y el teorema de recursión. Y para estar todos en la misma página, creo que es importante hablar antes de la idea intuitiva de lo que es una suma. Sumar podemos decir que es básicamente añadir cosas de un mismo algo. Utilizamos números para contar y saber con exactitud la cantidad de ese algo. Además, sabemos que también estos números siguen una secuencia lógica. A estos números que en la vida cotidiana te sirven para contar lo que sea, se les llama números naturales y se denotan con esta letra de aquí. En este conjunto de números están el 1, el 2, el 3, el 10, el 1000 y todos esos. Y bueno, aquí me podría meter con el sistema decimal y con el concepto mismo de lo que es medir, pero ese no es el punto. Además de que confío que es algo que tengas más o menos claro y que es el tema para otro video. Y ahora, para dejarlo simple, vamos a centrarnos en estas dos expresiones. Ya dije cómo se lee, pero ¿qué podría significar esta parafernalia de aquí para ti? Bueno, significa que a partir de esta expresión podemos pasar a una demostración formal, fuentes en la descripción, en la que concluimos que a la suma le podemos dar un par de propiedades. Primero, la suma es asociativa. Estás familiarizado con los paréntesis en matemáticas, ¿verdad? Bueno, si no, igual no te preocupes, no es tan complicado de entender. Si yo escribo esta expresión y luego me atrevo a separar los términos poniendo estos paréntesis, lo que estoy diciendo es que voy a hacer primero esta operación adentro del paréntesis y luego voy a sumarle otra cosa. Bueno, al decir que la suma es asociativa, significa que si yo a una suma le pongo paréntesis, si yo asocio términos, si los separo entre sí con estos paréntesis o con cualquier otro signo, no importa cómo lo haga, porque el resultado va a ser siempre el mismo. Puedes comprobarlo por ti mismo. Elige cualquier número natural que se te ocurra, el 1000, el 10, el 27, los que sean, y haz la prueba. Todas estas expresiones que te estoy mostrando son iguales. No importa qué números naturales elijas, el resultado va a ser siempre el mismo. Pero ojo, que si te diste cuenta en la última expresión no solo asocié términos, hice otra cosa, los cambié de orden. Esta es otra propiedad de la suma, es conmutativa. Es decir que no importa el orden en el que yo haga la suma, el resultado va a ser siempre el mismo. Te lo pongo tal que así. Si m y n pertenecen a los números naturales, entonces m más n es igual a n más m. Ojo que no puedes saltar directamente de la expresión anterior a esta. Para poder llegar a esta última hay que hacer un par de malabares con la demostración formal. En resumen, no importa en qué orden hagas la suma, el resultado va a ser siempre el mismo. Digo, tiene sentido si lo ves por ejemplo con bolitas. No importa en qué orden decidas acomodar unas primero y otras después, para añadirlas al total, porque la cantidad total de las bolitas siempre fue la misma. Cuando sabes qué significa, no da tanto miedo ver cosas escritas así, ¿verdad? Y esto lo puedes comprobar. Agarra los números naturales que quieras, súmalos en distinto orden y mientras no cometas un error nunca van a dar resultados diferentes. El orden de los sumandos no altera la suma o el resultado. Y bueno, solo para no dejarlo en el aire, a los números que participan en esta operación se les llama sumandos, como ya mencioné anteriormente, y a este número final al que llegamos luego de realizar la operación le llamamos suma o resultado. Y vamos ahora con la otra parafernalia, esta de aquí. Siguiendo una cadena de igualdades bastante larga, podemos llegar a la conclusión de que el número 0 es el elemento neutro de la suma. ¿Qué es el elemento neutro? A grandes rasgos es un número que, dicho mal y pronto, si lo metes en tu operación no va a hacer absolutamente nada.
Quiero decir, es lógico, si sumas 0, pues no llegas a nada porque no estás sumando nada. Bueno, dicho esto, vamos a explicar eso de los números negativos. Usamos números para contar. Para contar cosas en la vida cotidiana usamos los números naturales, los normales, los de toda la vida. Pero es que resulta que hay otras clasificaciones de números, porque para hablar de ciertos conceptos no alcanza con los números naturales. Entonces, si con los naturales no alcanzan, tenemos que recurrir a otros números. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de que en lugar de añadir cosas a un grupo se las estoy quitando, no puedo expresar eso con los números naturales por sí solos. Necesito de este símbolo de aquí, el símbolo de menos, para representar que hay una pérdida, una deuda o una disminución en mis cantidades. Pero hay una cosa interesante aquí, y es que en el fondo toda resta en realidad la puedo pensar como una suma. Para ejemplificarlo, aquí tienes a la famosa e infernal recta de números. Fíjate en algo, todos los números naturales tienen a una pareja, a un número que se escribe igual pero tiene un signo negativo. Cuando yo estoy restando, esencialmente lo que estoy haciendo es sumar estos números negativos. Lo puedes pensar de esta forma. Cuando tú sumas algo, lo que estás haciendo es primero partir del origen, del número 0, de donde no tienes nada, y luego recorres una cierta distancia en esta recta numérica hasta que llegas al número que quieres. Luego guardas esa información y vas a visitar el número al que le quieres sumar algo. Ya que llegaste con él, vas a hacer exactamente el mismo recorrido que hiciste anteriormente con el otro número. Pero ya no vas a empezar desde el 0, vas a empezar desde el número al que estás visitando, y por lo tanto vas a obtener un resultado diferente. El resultado de la suma total. Ok, hasta ahí vamos bien. Sé que decir que sumar números negativos es lo mismo que restar suena a algo que no tiene sentido. Pero fíjate en esto. Para restar seguimos este mismo procedimiento. Nos ubicamos en el 0 y buscamos al número negativo al que le queremos sumar algo. Así que volvemos a pasear desde el 0 y guardamos esa información. Vamos a visitar al número al que le queremos sumar algo y hacemos el mismo recorrido que ya hicimos con el número anterior. ¿Notas el patrón? Toda resta se puede expresar como una suma, porque esencialmente estás haciendo lo mismo. Pero oye, ¿esos números de acá, los negativos, no son números naturales? No. Hay culturas en las que el concepto de los números negativos nunca existió. Para ponerles nombres se tuvo que crear otra clasificación de números que los englobe a todos. Todos los números que sean naturales, el número 0 y todos los inversos de los números naturales conviven juntos en un conjunto de números, al que llamamos números enteros. Y para denotarlos, usamos a esta letra de aquí. Por cierto, si lo que quieres decir es que únicamente te estás refiriendo a los números negativos, puedes escribir esto, lo cual significa números enteros negativos. Lo mencioné anteriormente, pero para no dejarlo en el aire, ¿sabías que hay culturas en las que el concepto de números negativos nunca existió? Esto es por varios motivos. El más importante es que antes se entendía las matemáticas como una forma de interpretar el mundo real, y si en el mundo real no te puedes comer una menos manzana, ni puedes sostener con tus manos un menos pene, eso por lo tanto no puede existir en las matemáticas, porque es una representación de la realidad desde la que partes. Si no existe en la realidad, tampoco existen las matemáticas, porque las matemáticas están basadas en la realidad. Esta era la forma de pensar de los griegos. Sin embargo, hoy en la actualidad lo entendemos al revés. Vemos a la realidad como un sistema que funciona matemáticamente, por lo que esto da lugar a la posibilidad de conceptos más abstractos, como los números negativos. Y ya por último, podemos decir que una resta se puede interpretar como la suma del inverso del número natural que se está restando. O sea que si tú estás restando un número a lo que sea, estás sumando un número negativo, como ya habíamos visto con la recta numérica. Y para no dejarla en el aire de nuevo, al término al que le vamos a quitar cosas lo llamamos minuendo, porque conceptualmente va a disminuir. Y al término que va a indicar cuántas veces nos movemos a la izquierda en la recta numérica lo llamamos sustraendo, porque conceptualmente es el que está quitando cosas. Al resultado lo llamamos diferencia, porque una propiedad interesante de la resta es que el resultado es igual a la distancia que hay entre los dos números, si los interpretas a ambos como números naturales. 9 menos 6 es 3 y entre el 9 y el 6 hay 3 números de diferencia.
20 menos 15 es 5 y entre el 20 y el 15 hay 5 números de diferencia. Aunque, ojo aquí, a diferencia de la suma, la resta no cumple la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, para que la cumpla tienes que reescribir tu resta como una suma. Y el 0, cuando es el sustraendo, también es el elemento neutro de la resta. Pero es que además hay otra razón por la que el elemento neutro de la suma es obligatoriamente el 0. Y esa es porque si a un número natural le sumas su inverso, el resultado te va a dar 0. Es decir, que si sumas el inverso, si operas con la operación inversa de la suma al número que tienes, llegas al elemento neutro. Nada en estas reglas es capricho. Todo tiene una razón de ser. Bueno, y eso es todo por ahora. Disculpen que haya dejado tanto tiempo el canal sin subir nada, pero durante este último mes no tuve luz y no pude progresar nada en los videos que tenía planeados. Pero bueno, ya regresó la luz a mi casa, ya estoy de regreso y pues eso. En el próximo video de este estilo hablaremos un poco sobre la multiplicación, sus propiedades y sobre la famosa ley de signos. Y si con eso el video se me hace muy corto, pues tal vez incluya algo sobre la división y sobre los números racionales, pero pues ya veré. Eso es todo y adiós.